usted está en el mejor lugar del mundo hoy, en esta mañana, porque usted está a los pies de Jesús. Cuando usted está buscando de Dios, cuando usted se congrega, cuando usted ora, cuando usted está haciendo algún ejercicio espiritual, usted está haciendo su mejor depósito de vida, porque Dios está mirando desde su trono de poder lo que tú haces para bendecirte. Y Él no es deudor de nadie. Él es Dios todopoderoso que multiplica, que bendice el esfuerzo del hombre, del ser humano, que hace por fe. Y es la fe la que nos mueve hasta este lugar en este día. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios puso un llamamiento en tu vida y te dio el don de fe, el don de creer. Esto es por convención. Solo tú lo crees. Nadie puede demostrar que Dios existe. Todo el mundo lo podría poner en duda, la existencia de Dios, pero nosotros sí sabemos que Él existe, porque Él vive en nuestros corazones y nos fortalece y nos da vida y nos inspira cada día. Amén. Gloria al Señor. Te quiero hablar un poco acerca de un tiempo que nos toca vivir a nosotros. Somos un tiempo, somos una generación que está viviendo en un tiempo importante para Dios, en un tiempo violento, donde tenemos que trabajar con nuestra fe para poder romper los sitios de estancamiento que han estado sobre nuestra vida. Yo quiero que tú primero puedas ver de que cuando Dios hizo un llamamiento a tu vida, es un llamamiento generoso. No es solamente para que tú estés muy quieto, para que tú estés muy pasivo, estés muy tranquilo. Cuando Dios hace un llamamiento a tu vida, es un llamamiento generoso y es violento. Te invita a moverte, te invita a avanzar, te invita a tener expectativas grandes en tu vida. No pequeñas expectativas, grandes expectativas. La vida de la fe es una vida de grandes expectativas. Todos los que creemos en Jesús, creemos que un día vamos a resucitar de entre los muertos. Sí. ¿Están aquí hoy? ¿O me equivoqué de iglesia? Todos los que creemos en Jesús tenemos una gran expectativa. Creemos que vamos a resucitar de entre los muertos. Y creemos que ese poder está disponible hoy para nuestra vida. Creemos que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible hoy para que podamos disfrutarlo en nuestra vida. Amén. Lo creemos. Entonces vamos a tener grandes expectativas en nuestra vida, para nosotros, para nuestra casa, para nuestra ciudad, para nuestra nación, como portadores de la fe, como portadores del mensaje y de la palabra de Dios. Tenemos que tener grandes expectativas. Y cuando tú tienes grandes expectativas, Dios va a trabajar contigo para que puedas alcanzar tus expectativas. Yo quiero que tú aprendas esto esta mañana. Dios va a trabajar en tu vida para que tú alcances grandes metas en tu vida. No basta solo con tener la expectativa. Hoy día hay un pensamiento que polula en la mente de la gente. Siempre está en nosotros el pensamiento de que otro lo hará, otro lo va a hacer. No sé por qué nos enseñaron a pensar así. Tú vas por la calle y de repente alguien va en un auto, abre la ventana y tira una cáscara de plátano hacia afuera. Él piensa que otro lo va a recoger. Las personas trabajan, entran a trabajar a un lugar. Entró una persona, un jovencito a mi casa, a trabajar a mi casa, y dijo: oiga, présteme el computador, dijo, para poder revisar que la señal de la red, él vino a instalar la red de Wi-Fi, para revisar que la señal de la red esté correcta. Tomó el computador, lo probó todo y los entregó el computador. Después fuimos a ocupar el computador y el computador le había cambiado la IP. Yo estaba feliz tratando de hacer funcionar, pero lo desconfiguró. Él fue, hizo su trabajo y se fue, y pensó que otra persona tiene que configurarlo después. Y todo el mundo hace sus cosas y no se hace cargo de los resultados de sus actos. En los caminos de Dios sucede exactamente lo mismo. Nadie lo va a hacer por ti, tú tienes que hacerlo con tu fe.
tú tienes que hacerlo con tu llamamiento. El pastor no es responsable de lo que va a suceder en tu vida. Eres tú el responsable de lo que va a suceder en tu vida. Eres tú el responsable de moverte en tu llamamiento, de caminar en él, de abrazar tu llamamiento con fe y caminar en él con fuerza para alcanzar tu propósito en la vida. Yo soy responsable de mi llamamiento, de hacerme cargo de lo mío, pero no puedo orar por ti, pero no puedo animarte por ti. Tú tienes que animarte, tú tienes que levantarte, tú tienes que ejercitarte, hacer tus oraciones. Tú tienes que indagar, tú tienes que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios para saber qué cosas quiere cambiar Dios en tu vida, qué cosas quiere añadir Dios a tu vida y qué cosas quiere cortar Dios de tu vida. Aquí vamos a aprender una segunda cosa. Hay cosas, valga la redundancia, que Dios quiere sacar de tu vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cosas que tú también detestas. Y hay cosas también que Dios quiere añadir a tu vida. Por favor, no te detengas jamás en este proceso. Nunca pienses que no vas a poder sacar de tu vida algo. Y nunca pienses que no vas a poder añadir a tu vida algo, porque Dios es poderoso. Lo que pasa es que a veces las circunstancias hacen parecer que nunca fueras a alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Las circunstancias te quieren hacer creer de que no vas a poder, pero Dios está contigo porque Él te llamó y Él sí puede hacerlo. Él sí puede cortar lo que está de más en tu vida y Él puede añadir lo que hace falta en tu vida. Él tiene el poder para hacerlo. Y estamos viviendo en un tiempo violento, donde todo nuestro entorno quiere frenar el llamamiento de Dios, donde todo nuestro entorno quiere frenar la gloria de Dios. No la iglesia, no la fe, no la religión. La religión puede proliferar, la fe puede proliferar, todo el mundo es creyente, pero no todo el mundo puede vivir y experimentar la presencia de Dios. Todo el mundo cree, todo el mundo tiene fe, pero no todo el mundo está dispuesto a tener a Jesucristo como Señor. Así que puede proliferar las creencias. Está lleno de religiones. Está lleno de personas que todo el mundo es cristiano. Tú vas a las cárceles, todo el mundo es cristiano dentro de las cárceles. Tú vas al Congreso, todo el mundo es cristiano dentro del Congreso. Pero nadie tiene a Jesús por Señor, porque nuestro entorno nos enseñó a vivir sin señorío. Y somos una generación, y yo te quiero contextualizar ahora, somos una generación profética. ¿Qué significa profético? Significa que somos una voz de Dios para este tiempo. Somos una voz de Dios para esta ciudad. Somos una voz de Dios para nuestra familia, para nuestros vecinos. Somos una voz de Dios para la gente que está a nuestro alrededor. Los tiempos presentes son tiempos difíciles para ser una voz de Dios. Siempre cuando Dios puso su voz, la puso en hombres, la puso en mujeres, para que tiraran su voz. Nunca le habló personalmente a la gente. Siempre la puso en hombres, en enviados de Dios. En el Antiguo Testamento fue así, y en el Nuevo Testamento es así, y en el presente también es así. Dios habla a los hombres a través de los hombres. Y hay una porción de la Escritura donde el Señor Jesucristo habló y dijo que en los posteros tiempos había de venir el Elías, y el Elías iba a restaurar todas las cosas. El Elías es el nombre de uno de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben eso? Es el nombre de uno de los profetas del Antiguo Testamento, que la Escritura dice que el espíritu de este hombre, de este profeta, estuvo también en su discípulo Eliseo, quien fue también un gran profeta. Y dice que este espíritu también, el espíritu de Elías, estuvo en Juan el Bautista, que fue antecesor del ministerio de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo en lo que estoy hablando en esta mañana? Yo te voy preguntando para que vamos hilvanando la palabra, porque hay algunos que leen poquito la Escritura, entonces para que se vayan entendiendo la idea hacia dónde voy. Y el Señor Jesucristo dijo que el Elías
iba a estar también en los tiempos postreros, en nuestros tiempos, e iba a restaurar todas las cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, para nosotros es muy interesante poder observar por medio de las escrituras cuál fue la vida de Elías, o cuál fue el paso de su espíritu por las escrituras, para entender cómo conectar con esta nueva unción. ¿Sí? Cuando tú lees las escrituras y ves cómo se comportó el espíritu de Elías, en Eliseo, en Juan, vas a poder entender también, para no enfrascar la unción. Porque todas las personas en este tiempo hablan acerca de lo profético y hablan acerca del espíritu de Elías, y todos quieren hacer las mismas cosas que hacía Elías. Pues eso está fuera de contexto, porque Elías hizo las cosas de acuerdo a un tiempo y de acuerdo a circunstancias que se vivían. En Eliseo esa misma unción se comportó de forma distinta. En Juan el Bautista, la misma unción se comportó de manera distinta. Y en la iglesia del Señor, en este tiempo, en ustedes, esa misma unción se comporta de manera distinta. No es muy difícil entenderlo teniendo una cosmovisión de la escritura. Gloria al Señor. Pero quiero mostrarte algo acerca del contexto donde se movió el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Cuántos han acumulado tesoros en el cielo esta semana? Tesoros en el cielo. Capítulo 17. Sobre el capítulo 17 probablemente tu Biblia dice: Elías predice la sequía. ¿Sí? Y en el capítulo 16, 29, sobre el 29 dice reinado de Acab. ¿Sí? Y sobre el verso 21 dice reinado de Omri. ¿Sí? La escritura no está hablando acerca de ciertos reinados, porque el reinado tiene que ver con la tendencia, con el entorno social, con el entorno económico, con el entorno espiritual que se está viviendo. El Espíritu Santo de Dios quiere que entiendas, cuando te habla acerca de los reinados, en el contexto que se estaba viviendo. Y yo te quiero hablar de los personajes que aparecen ahí. Omri, en el verso 21. Si tú vas al 25, bueno, te vas a dar cuenta que Omri era un rey, ¿cierto? Y en el 25 dice: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. ¿Sí? El rey era malo, e hizo peor que todos los reyes que estaban sobre el pueblo de Dios antes que él. ¿Sí? Después en el 29 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, la guagua, el hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado, o todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar, observa, en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, este Acab la rompió, como dicen en buen chileno. Él no solo cambió al Dios de su nación, no solo lo dejó de lado, no solo hizo lo malo, sino que adoró a otros dioses de otra nación y se casó con una mujer de otra nación.
y aprendió de ella otras creencias nuevas y adoró otros dioses. Dice 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria, y afectó a toda la sociedad, porque hizo templos a este dios Baal y lo adoró ahí. ¿Te das cuenta cómo hacía Acab? Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre reedificó una ciudad a precio de sus hijos. Es decir, el rey se había pervertido, se había casado con una mujer pagana y había traído creencias paganas a su vida, y no solo a su vida, sino que las había impartido a la sociedad en la cual él reinaba. Y un poco más abajo te muestran la vida de un hombre que se llamaba Hiel, y él reconstruyó una ciudad a costa de la vida de sus hijos. A costa de un hijo puso los cimientos, y a costa del otro hijo terminó de construirla. Había una ansiedad de poder económico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y él estaba ansioso. Y Acab estaba perdido en la idolatría. Habían dejado a Dios. Era una ciudad pagana. Creer en Dios ahí era difícil, porque había ansiedad económica. Te caían cada 10 minutos los correos de las distintas empresas de retail ofreciéndote cosas, y la gente estaba dispuesto a mandar a sus hijos al infierno con tal de ganar dinero. Tal vez hacerlos estudiar a día completo. Yo no sé qué harían con los ancianos. Aquí ni se habla de los ancianos. Me imagino que los mandaban a un hogar. Había tal vez algún hogar de Cristo, para que cuando el viejito te estuviera molestando y tú estás construyendo tu imperio económico, lo tiraras ahí. Si mataban a los hijos, imagínate cómo harían con los ancianos o con las personas enfermas en este tipo de sociedad, una sociedad pagana. Este hombre Acab se casó con una mujer Jezabel. De Jezabel también se toma el nombre de un espíritu que afecta al pueblo de Dios. Jezabel era una mujer pagana, y Jezabel tenía una particularidad de cual todos los predicadores hablan, que esta mujer Jezabel era una mujer que suplantaba la autoridad del rey. Es decir, la autoridad estaba mellada, había un desorden. Cuando la autoridad del rey está mellada, todas las autoridades se mellan, porque había corrupción. No hay ejemplo de vida. Es decir, esta mujer usurpa la autoridad. Cada hombre, cada persona de Dios tiene autoridades puestas por Dios. Tú tienes que hacerte cargo de tu vida. Escúchame bien lo que te digo. Tú tienes que hacerte cargo de tu vida, y tienes autoridad sobre tu vida para hacer como bien tú quieras con tu vida. Pero tienes también una responsabilidad tan grande como tu autoridad. Es decir, tú puedes comer lo que tú quieras porque tienes autoridad sobre tu vida, pero si comes algo que te hace daño, tú tienes responsabilidad sobre tu vida. Tú vas a pagar las consecuencias de eso. Tú puedes trabajar como tú quieras y en lo que tú quieras, pero si eliges mal, si no te has hecho responsable, si no te informaste, si no te preparaste para el momento, puede que las consecuencias de eso sean números rojos en tu cuenta, y vas a pagar y te vas a tener que hacer responsable de eso. Luego tú te casas, y eso conlleva a una sociedad de 2 personas, y vas a tener una casa, y los 2 tienen autoridades dadas por Dios, y los 2 tienen responsabilidades dadas por Dios. Escúchame bien. Y tú tienes que hacerte cargo de tu casa, y ella tiene que hacerse cargo de la casa. Hay cosas particulares que le tocan a ella, hay cosas particulares que le tocan a él.
Hay que hacerse responsable de la contención emocional. Hay que hacerse responsable de la sexualidad. Hay que hacerse responsable de los pagos de cuentas. Y cada uno está diseñado por Dios para cargar con una autoridad y con una responsabilidad donde quiera que esté. Dios te llama, tú vienes al ministerio, tienes habilidades, tienes dones, tienes un llamamiento de Dios. Hay una autoridad sobre tu vida, pero hay una responsabilidad que va entramada, entrelazada con la autoridad de otro y con la responsabilidad de otro. En este momento Jezabel es una mujer que absorbe la autoridad del otro. Ella usurpa y desordena las autoridades. Déjame decirte que el contexto que están viviendo esta gente no es distinto del contexto de hoy. A lo mejor tú estás tan acostumbrado que no te das cuenta. Entras a una casa y el niño de 6 años determina lo que se va a comer. ¿Qué hicieron de almuerzo? No, hicimos pollo con papa frita. Y ayer pollo con papa frita. Y anteayer pollo. Oye, les va a hacer mal las papas fritas. No, es que al niño le gustan las papas fritas. Entonces en la casa comen pollo con papas fritas todos los días, porque el niño de 6 años determinó lo que se iba a comer en una casa. ¿Qué sabe un niño de 6 años acerca de nutrición? Tomó tu autoridad. No, yo no sé si... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Parece que tengo el micrófono al revés. El niño usurpó tu autoridad o tú se la entregaste. Es que vivimos en un contexto así. Satanás viene socavando nuestra sociedad de antes de nuestra generación para llegar a lo que ha llegado hoy. Un desorden total jezabélico, donde los niños determinan el programa de televisión. ¿A qué hora te acuestas a dormir la noche? No sé, es que el cabro chico se queda jugando hasta la 1, entonces nos acostamos a la 1. El niño determina a qué hora te acuestas en tu casa. Lo determina. Eso es Jezabel. Eso es un espíritu que desordena la autoridad. Empezamos a lidiar con esas cosas desde pequeño. Ese niño cuando llega a la iglesia, ese tú crees que va a respetar al pastor. ¿Qué? No estoy ni ahí con el pastor. Si el papá nunca lo enseñó a respetar, no está ni ahí con el pastor. Le dice algo al pastor, el pastor explica algo que no le gustó, se fue para otra iglesia nomás. Estoy ni ahí con el pastor. ¿Tú crees que le va a ir bien en el trabajo a él? Cuando llega al trabajo, llega tarde y el jefe le diga, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué? No estoy ni ahí con vos. Soy explotador de aquí. Le van a pasar un sobre de color azul. Un mes en una pega, otro mes en otra pega, 2 meses en otra pega, 3 meses sin pega, 2 meses con pega, 1 mes sin pega, tal. Porque no entiende la autoridad. Y Satanás le clava en la mente una mentalidad jezabélica. Es una mentalidad, es una mirada, es una mentalidad donde calificas a la persona que porta la autoridad y la descalificas para usurpar la autoridad. La autoridad es necesario usurparla de una forma, y para poder usurparla nadie la hace derechamente. ¿Sabes qué? Voy a tomar tu lugar, voy a tomar tu autoridad, sino que primero te descalifica. ¿Sabes qué? Tú eres así, tú eres asá, tú eres mala persona, tú aquí, tú allá, y le va a encontrar los defectos. Y es por eso que yo hago lo que yo quiero, no lo que tú dices. Es por eso que yo hago y pienso lo que yo quiero, y pienso lo que yo, y lo que a mí me interesa y todo, y lo que tú decís está mal. ¿Por qué? Porque tú tal cosa. Le busca para poder mellar la autoridad. Esta mujer Jezabel melló la autoridad. Y vivimos en una sociedad donde no hay autoridad, donde hay desórdenes. Aquí sucedía esto. ¿Y sabes lo que hizo el Señor en esta sociedad? Levantó un profeta que se llamaba Elías para venir a hablarle a esta sociedad con poder. Y en este tiempo va a levantar una unción profética sobre la iglesia, y la iglesia va a venir a restaurar todas las cosas. ¿Vas entendiendo el contexto? El contexto social era tal cual hoy. El contexto familiar era tal cual hoy. El contexto socioeconómico era tal cual hoy. La ansiedad de la gente mataba a su familia para conseguir más. Había paganismo, había incredulidad, habían dioses paganos. Al igual que en este tiempo, porque tú puedes ser evangélico, pero puedes creer en un Dios pagano. ¿Cómo es eso, pastor? Si tú tienes un Jesucristo que no se mete en tu vida. Vienes a la iglesia, tienes tu Biblia.
oras al Señor, pero después te vas y prendes la televisión y ves ahí lo que tú quieres, imaginas lo que quieres, hablas como quieres. Es un Dios pagano. Hiciste de Dios un ídolo, de Jesús un ídolo. No es un Jesús vivo. Tú le diste muerte y lo crucificaste y lo tienes ahí en tu casa. Pero el que tiene un Dios vivo le pregunta y habla con él. Se hace siervo de Dios, le sirve, lo busca, se ejercita para tener al Espíritu Santo en su vida. En este tiempo la gente no quiere, en este tiempo la gente quiere tener ídolos. No quiere tener un Jesucristo vivo, no quiere tener un Dios vivo, porque eso te conlleva a ir en contra de la corriente de tu entorno, como en este tiempo. Amén. Capítulo 17, verso 1. Elías predice una sequía. Yo ahora te voy a hablar de Elías. Ya te hablé del contexto, que es más o menos parecido. Y hoy día te voy a hablar de Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Que era choro Elías. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Yo te quiero hablar ahora del espíritu de Elías, porque el espíritu de Elías está operando aquí en Elías. Este es el vocero de Dios. La iglesia hoy día es un vocero de Dios. Es alguien que viene a hacer despertar la situación, a despertar a las personas. Oye, ¿cómo estamos viviendo conforme a Dios? No se trata solo de una religión, no se trata solo de un credo, se trata de cómo nos paramos en la vida. Se trata de que los cabros chicos no manden en la casa. Se trata de que las mujeres tomen su lugar y los hombres tomemos el nuestro, y ejerzamos con la naturaleza que Dios nos dio nuestra responsabilidad, nos hagamos cargo, y nuestra autoridad nos hagamos cargo. Se trata de modelar la vida de Dios en la faz de la tierra. ¿Me estás entendiendo? Esa es la voz que tenemos para esta ciudad. Esa es la voz que tenemos para esta generación. Este hombre portaba una voz y tenía un espíritu, una unción profética, un espíritu para hablar por Dios, una unción para hablar por Dios. Y este hombre va y se para delante de Acab y le dice: mira, Acab, no va a llover sino por mi palabra. Y le tiró una tremenda profecía a este hombre. Este era un hombre, no era un buen hombre, Acab. Había que tener harta fe para pararte frente, ¿cierto?, a la autoridad máxima de la nación y decirle: mira, tengo una palabra de Dios para ti, las cosas no van a andar muy bien porque te has portado harto mal. Y no va a volver a llover sino por palabra de mi boca. Mansa profecía que le tiró, y se cerró el cielo y dejó de llover. Yo me imagino que Acab, acto seguido, tenía que haberse ido a Televisión Nacional Evangélica, a Enlace, a predicar para empezar su ministerio, porque había provocado un cambio climático con esta mansa profecía que se tiró. ¿Estás pensando Acab cómo salió? Perdón, a Eliseo saliendo de ahí. Wow, la mansa palabrita que le tiré a este. Y se chantaron las nubes y dejó de llover. Tiene que haber salido más inflado que Pato de Silabario. Ese chiste no lo saben. Del 80 para abajo, los que nacieron. Tiene que haber salido súper orgulloso de
de su ministerio, de lo que estaba sucediendo. Pero sabes que Dios quería tratar con él, porque Dios iba a hacer cosas mayores con Elías. Entonces le dice: mira, ¿sabes lo que hizo el Señor? Lo exilió, lo mandó a un lugar que se llama el Querit. Le dijo: ahora le dijo que te tiraste esa profecía, todo está pasando, el poder vino, frenó la lluvia, ándate al Querit. Le dice: ahí hay un arroyo de donde vas a beber agua y te van a alimentar los cuervos. Los cuervos no van a buenos restaurantes a buscar comida. Así que las cosas que le llevaban al Querit no era una comida tal vez muy limpia, muy bien envasada, muy bien servida. Los cubiertos con los que le daban comida. El hombre empezó a pasar mal. Él estaba siendo tratado por Dios, porque los cuervos lo alimentaban, le llevaban carroña, le llevaban porquería para que comiera. Después de la mansa profecía que se tiró, Dios estaba trabajando en el corazón de este hombre. ¿Sabes por qué es interesante escucharlo? ¿Por qué es interesante verlo? Porque nuestra generación, si es una generación profética, va a ser tratada por Dios. Óyeme, no va a ser tan fácil. Va a ser tratada por Dios. Elías fue tratado por Dios. El hombre de Dios que en aquel momento portó la unción para profetizar, fue tratado por Dios. Fue después de que profetizó, después de incluso que actuó en su ministerio a un nivel ya nacional. No era ni siquiera un profeta local, era un profeta a nivel nacional. Después que él estaba ya actuando en su ministerio con poder, generó un cambio climático. El Señor lo exilió para tratar con su vida, para tratar con él. Y lo mandó a este lugar, a un pequeño arroyo donde era alimentado por cuervos. Tal vez tú te sientes así en este tiempo como Elías. Después que sentiste el llamamiento de Dios y te entusiasmaste con las cosas del Señor, empezaste a orar, empezaste a buscar de Dios, y de repente empiezas a sentir que estás exiliado. Empiezas a sentir que se empieza a secar el arroyo. Empiezas a sentir que estás comiendo carroña que cae del cielo, que te la traen los cuervos. Y dices: oye, pero no hay un avance en mi vida. Debiera estar ya en la cúspide de mi ministerio, debiera estar en la gloria a la cual Dios me llamó, pero estoy aquí y el arroyito se empezó a secar. Dice la escritura que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El propio mensaje que el profeta traía, el propio mensaje que el profeta tiró, también afectó su propia vida y no había que comer. Hubo un estancamiento económico porque los bienes, en este caso el bien que era la lluvia, no caía, no había agua. Empezó a haber problemas, dificultad económica. Tú puedes ver hoy día que prolifera la economía y las oportunidades económicas, pero no te voy a hacer levantar tu mano, pero tú sabes que muchas personas tienen complicaciones económicas. Yo no sé, yo camino por las poblaciones donde yo me crié años atrás y me cuesta andar porque tengo que ir pasando entre medio de los autos, no puedo ni caminar. 3 autos por casa. Permiso, pasando entre medio de los autos. Todos tienen auto. Y este auto no es de la Juanita, y el otro auto que está al lado es del esposo de Juanita, y el otro auto es del hijo de Juanita. Y después sale un cabro chico con un auto eléctrico. Hasta el niño chico con un auto eléctrico. Todo el mundo con auto. Y después Juanito con Juanita se van al mall, se compran ropa, pasan al Sodimac, compran con despacho porque van a cambiar todo el cerámico de su casa y van a cambiar las cortinas también, y compran chapas nuevas, y después se van a un restaurante y comen en un restaurante. Y tú dices: bueno, hay tanta abundancia económica, sí, pero todo el mundo está endeudado. Algo sucede, todo el mundo está ansioso, todo el mundo le debe, como dice un buen católico, le deben un santo o una vela. Algo sucedió cuando nuestra sociedad no está conforme a la mente, al corazón de Dios. Sufre escasez, sufre penurias. Aunque lo que tú puedas ver, porque por un lado Dios nos quiere bendecir, somos una ciudad llena de oportunidades para prosperar económicamente, para ser bendecidos económicamente. El bien de Dios está esparcido en el mercado en el que vivimos.
Hay tantos vehículos, tantos autos, construcciones nuevas. Yo me levanto en la mañana, abro la ventana, hay un edificio. Al otro día abro la ventana, no, hay 3 edificios. Los construyen en la noche mientras estoy durmiendo. Parece que los toman y los ponen ahí. Hay una abundancia, hay un correr de prosperidad, de bendición, de oportunidades. Pero converso con la gente, ¿cómo está? Más o menos, no hay unos problemas con... Yo digo, ¿cómo está? No, es que unas cuentas por ahí que de la universidad, del colegio. Y problemas económicos. Hay una palabra de Dios que quiere traer transformación a nuestra sociedad. Y eso provoca una sequía. Y este mensajero profético llamado Elías de aquel tiempo, el mensajero profético de este tiempo es la iglesia, es esta generación. Este mensajero empezó a sufrir de la propia palabra que tiró, pero Dios tenía una palabra de bendición y de prosperidad para su vida. Y en el 17:8 le dice: vino luego, después de un tiempo a él, palabra de Jehová diciendo. El trato todavía no termina. Le dice así: mira, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto está raro, porque en una casa la costumbre de aquel tiempo era que la casa proliferaba económicamente cuando estaba el hombre vivo. Quiere decir que el hombre murió y seguramente él era el que tenía un mejor contacto o un mejor desarrollo comercial que la mujer. Entonces esta mujer es viuda, el hombre murió. No estoy diciendo que por ende haya tenido que quedar en pobreza, pero sí hubo un pequeño estancamiento tal vez en lo económico, porque era la vida de una viuda. Y Dios manda a Elías que vaya a recibir bendición económica de la viuda. Le dice: yo le he dado orden a una viuda que te dé de comer. Eso no va a ser mucho. Le gusta el trato al Señor. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Escucha esto: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Mira el contexto. Estaban en un lugar bendecido por Dios, y él había construido una ciudad a costa de sus hijos. Era un lugar bendecido, pero Dios trajo dificultad económica. Y el profeta, el mensajero, la generación que trae la voz, también las estaba viviendo. La condición espiritual es negativa, no la material. En lo material tú miras tu entorno y vas a ver bendición económica. Tú sales a la calle y ves los autos. ¿Has visto a alguien ahora que tenga un auto de más de 15 o 20 años? Todo el mundo tiene autos nuevos. La ropa de la gente, ¿te has fijado en la ropa de la gente? Todo el mundo con ropa nueva.
Las casas, ¿has visto cómo proliferan? Anda a meterte a un mall, anda a meterte a un Sodimac un día, vas a ver que siempre están llenos. Todo lo venden. El entorno, en lo material, se ve que hay prosperidad, que hay abundancia, pero en la realidad espiritual hay complicaciones económicas. Aquí sucedía exactamente lo mismo. El profeta había tirado una palabra y había venido un conflicto económico. Nosotros no lo podemos ver, pero hay una realidad espiritual que nos afecta y que no nos deja vivir la bendición que Dios ha puesto delante de nosotros. Como generación profética también la vivimos. Como iglesia del Señor también la vivimos. Estamos viviendo como ese Elías que estaba en el Kedit y se estaba secando. Se estaba secando el arroyo, como sin agua. Como que buscamos desarrollarnos en la vida, y una de las primeras cosas que encontramos es que no hay sustento para nuestra vida. Gloria al Señor. El sustento que necesitamos para nuestra propia vida y para empujar el reino de Dios, pues ese es trato de Dios. Ese es trato de Dios para su profeta. Ese es trato de Dios para el portador de su voz. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Y Dios lo manda donde esta viuda. Y Él tiene una palabra para la viuda, porque la viuda le va a servir para que Él pueda desarrollarse en aquel momento y seguir avanzando en su ministerio. Esta generación se va a valer de esta, entre paréntesis, viuda, que no tiene a su lado, no tiene junto a ella el que es representativo de la conexión comercial. Es decir, la viuda no tenía cómo hacer negocios porque el marido había muerto. ¿Me estás entendiendo? Entonces, muchas veces somos como viudas. No tenemos cómo hacer para lograr una conexión comercial para avanzar en nuestros fines económicos. Estamos como la viuda. Estamos pensando en comernos las cosas que tenemos. ¿De dónde saco algo? No tengo absolutamente nada. Me voy a comer, no sé, voy a conseguirme un poco de plata prestada, porque ella estaba en esa. Ya, si sigo así no puedo vivir más. A lo mejor me voy a morir en esta condición. Estaba en esa situación ella. Pero la misma unción, el mismo espíritu de Elías tenía una respuesta para ella. Elías le dijo, número 1, verso 13. Número 1, no tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primero le dijo, no tengas temor. Número 1, no tengas temor. Si estás en el llamamiento de Dios, si estás entendiendo esta palabra hoy, no tengas temor. No tengas temor de lo que viene, porque Dios está contigo. Segundo lugar, le dijo, de lo que te queda, de lo poco que te queda, toma de tus recursos y dámelo a mí primero, le dice. Prepara algo para mí primero. No solo sustenta tu vida terrenal, sino que sustenta la condición espiritual que ha llegado a tu vida. Toma de tus recursos y sustenta el llamamiento de Dios que está sobre tu vida. Y no te estoy hablando solo de dinero, te estoy hablando de tiempo, te estoy hablando de fuerzas. Tus recursos son tu tiempo, tu vida, tus fuerzas, tus días, tus horas. ¿Por qué no decirlo? Y de tu dinero. Y sustenta la condición espiritual que hay sobre tu vida, el espíritu de Elías. Le dice, y tráela, y después de eso, en segundo lugar, harás para ti y para tu hijo, le dice. En segundo lugar, dedícate a ti y a tu hijo. En primer lugar, dedícate a tu condición espiritual, y en segundo lugar, dedícate a las cosas materiales por las cuales estás sufriendo. ¿Me estás entendiendo? Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel
ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella y su casa, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Quién comió? Comió él y comió ella y comió su casa. El acto de esta mujer, ella dejó el temor de lado, tomó sus recursos y lo puso a los pies del profeta, que representa la condición espiritual. Lo puso a los pies de la espiritualidad. Dedicó tiempo para ir a la iglesia, dedicó tiempo para orar, dedicó fuerzas, dedicó dinero para servir a Dios. Dejó el temor de lado y trajo las siguientes bendiciones a su vida. Y comió él su condición espiritual. Comió ella, fue bendecida, y su casa, su familia fue bendecida. Muchos días. Es decir, esto sucedió por tiempo. No se terminaba. Esta mujer podía hacer un aporte a la vida de Elías. Esta mujer podía hacer un aporte al reino de Dios. Esta viuda, no solo una vez, sino que por tiempo le dio una bendición estable. La bendición de Dios es estable para tu vida, para tu condición espiritual, para tu iglesia, para empujar el reino de Dios, para ti, para ella, dice, para tu casa, para tu familia, para las personas que te rodean. Por mucho tiempo es estable, dice. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús.